Muy buenos días a todos. Gracias por participar en este evento online organizado por el Sinvestab Unidad Guadalajara. En esta ocasión, continuando con estas charlas online, vamos a escuchar un tema muy interesante de mucha actualidad relacionado con lo que se conoce como el transformador electrónico. Aquí pues una disculpa porque está en inglés, pero la charla será en español. La charla va a estar a cargo de un estudiante de doctorado de este centro. Su nombre, Francisco Javier Arizaga Ayala, y déjenme brevemente presentarlo para que lo conozcan. Él es graduado de la Universidad de Sonora en Ingeniería en Tecnología Electrónica y tiene una maestría también en esa universidad. Él terminó su pregrado, su licenciatura en 2016 y su maestría en 2018, respectivamente. Actualmente es estudiante de doctorado en ciencias aquí en la Unidad Guadalajara de Sinvestab. Trabaja la parte de la electrónica de potencia y en especial sobre el transformador electrónico, del cual hoy va a hacernos favor de darnos algunos resúmenes, algunas ideas de este dispositivo novedoso. Bueno, los intereses del maestro Francisco Arizaga son la electrónica de potencia, los microcontroladores, el control y el acondicionamiento de señales. Bueno, pues sin más, voy a dejarlos en manos del maestro Francisco, quien nos va a platicar de este interesante tema. Adelante, Francisco, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues el día de hoy voy a platicarles un poco sobre lo que es el transformador electrónico de múltiple alimentación y sus respectivos puentes activos. Vamos a hablar un poco de lo que es el transformador electrónico de potencia o también conocido como transformador de estado sólido, algunas topologías que existen para este tipo de tecnologías, las aplicaciones que se pueden tener para el transformador. También nos vamos a enfocar un poco en lo que son los convertidores de CDC, una pequeña introducción sobre estos convertidores, la topología de distintos tipos de convertidores que existen, las aplicaciones que se le dan a algunos convertidores y en específico el convertidor de puente activo. Vamos a describir un poco lo que es el convertidor puente activo de más entradas o de múltiples entradas, en este caso el de 3 entradas. Vamos a hablar sobre los casos de estudio y algunas especificaciones. Y por último tendríamos los resultados y las conclusiones. Bueno, básicamente para introducir al tema, el transformador de estado sólido es un dispositivo que hace la misma tarea que un transformador convencional, pero en lugar de utilizar pequeñas láminas de hierro, nosotros utilizamos lo que es la electrónica de potencia o también la electrónica de estado sólido, de ahí el nombre de transformador de estado sólido. En este caso nos referimos a interruptores que pueden ser tanto tiristores como transistores, en este caso IGBTs o MOSFET. Estos vienen a sustituir lo que es el transformador convencional y realizan la misma tarea que lo que hace el transformador. Es decir, nosotros tendríamos en el transformador de estado sólido una pequeña caja negra donde nosotros tenemos una entrada, que son fuentes, que puede ser cualquier tipo de fuentes, pueden ser fuentes de energía renovables, generadores de imanes permanentes síncronos o simplemente la red. Tendríamos una salida donde tendríamos diferentes tipos de cargas, tanto cargas lineales como no lineales, ya sea resistivas, capacitivas, inductivas, electrónicas, motores o simplemente la red. Bueno, dentro de lo que es la caja negra tendríamos lo que es la electrónica de potencia o la electrónica de estado sólido. Básicamente está comprendida de una etapa de electrónica de potencia y un enlace con otra etapa de electrónica de potencia mediante un transformador de alta frecuencia. Existen diferentes topologías para lo que es el transformador de estado sólido. Se clasifica según la cantidad de etapas de potencia que existen. En el caso de la imagen de arriba, nosotros tendríamos un transformador de 2 etapas. Es decir, se le conoce 2 etapas porque del lado izquierdo del transformador de alta frecuencia existe nada más un enlace que convierte corriente alterna a corriente alterna en alta frecuencia.
Y del lado derecho tendríamos otro enlace que convierte corriente alterna en alta frecuencia a corriente alterna. Se le llama de dos etapas porque nada más utiliza esas dos etapas para realizar la tarea del transformador. En la imagen de abajo nosotros tenemos la topología típica del transformador de estado sólido, donde se basa de un rectificador que convierte la corriente alterna a corriente directa. Después, mediante un enlace de DC, tendríamos lo que es un convertidor DC-DC que pasa de corriente directa a corriente directa, pero antes de tener ese enlace, nosotros transferimos la corriente directa a una corriente alterna de alta frecuencia. Utilizamos un enlace magnético de alta frecuencia o un transformador de alta frecuencia. Del otro lado transferimos la energía de igual forma en alta frecuencia y por último la tenemos en DC. Es por eso que esto en general se conoce como un convertidor DC-DC. Y por último, en la tercera etapa o tercer escenario tenemos lo que es un inversor donde tenemos la corriente directa a corriente alterna. Si nosotros seguimos el flujo de este transformador, podemos ver que la entrada es una corriente alterna y la salida es una corriente alterna, al igual que un transformador convencional. Pero si nosotros vemos el flujo del lado derecho a izquierdo, tendremos una entrada de corriente alterna y una salida de corriente alterna. ¿Qué significa eso? Que una de las ventajas que tiene este transformador con respecto al transformador convencional es que nosotros tenemos un flujo bidireccional, es decir, que prácticamente no tendríamos una entrada ni una salida, sino tendríamos entradas y salidas. Como les dije, es una de las ventajas que tiene ese transformador. Otra de las ventajas que tiene ese transformador con respecto al transformador convencional, pues al igual que el transformador convencional, tiene una alta eficiencia y una de las principales ventajas que tiene este transformador con respecto al convencional es que se reduce en peso y en tamaño. En la imagen podemos observar un transformador de tres fases de 200 volts y 5 kilovolts ampere a una frecuencia de 50 Hz. Ese transformador pues tiene un tamaño considerable. Enseguida de él se muestra lo que es un transformador de una sola fase de 250 volts y de la misma potencia, pero que trabaja a 20 kHz. El tamaño se reduce significativamente y por eso una de las ventajas que tiene este transformador con respecto al transformador convencional es que nosotros podemos reducir tanto en tamaño como en peso. Otra de las ventajas que tiene este tipo de tecnologías es que nosotros podemos decirle al transformador hacia dónde queremos que fluya la energía, es decir, si queremos que vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es decir, que tengamos un control sobre la energía. Y por último, pues tiene una gran flexibilidad. Algunas de las aplicaciones que tiene este transformador de estado sólido, pues son en sistemas de energía renovables, en lo que es la electromovilidad, en lo que es la energía de almacenamiento. Por ejemplo, en la imagen nosotros tenemos colocado lo que es un generador eólico. Este generador eólico lo podemos conectar al transformador de estado sólido y después utilizarlo para diferentes aplicaciones. En este caso, si nosotros nos enfocamos a lo que es el transformador de estado sólido, podemos asegurarnos de que la frecuencia que tenga la conexión hacia la red sea de 60 Hz. ¿Cómo hacemos eso? Pues con el control de los inversores del transformador. Otra de las aplicaciones que este puede tener es que como nosotros podemos ir controlando ahora sí que el ángulo de desfase de la corriente, nosotros podemos controlar si queremos que la corriente se adelante o se retrase con respecto al voltaje. Si nosotros haríamos esto, podríamos compensar o anular o reducir, en este caso, energías reactivas que existan en el sistema. Es decir, que una de las principales aplicaciones que tiene el transformador de estado sólido es que puede sustituir a lo que es el compensador estático y entre otras de ellas. Bueno, si nosotros vamos a hablar de lo que es el transformador de estado sólido, nos vamos a enfocar en la parte central, que es la que controla la dirección del flujo, la cual es el convertidor de CDC. El convertidor de DC básicamente se refiere a un convertidor que puede elevar o reducir un voltaje en corriente directa. En este caso, la teoría de múltiples puertos para convertidores de CS se refiere a que nosotros podamos conectar diferentes dispositivos o equipos de energía a un convertidor para transferirlo hacia la red. En este caso, en la imagen se presentan tres entradas que posiblemente pueden funcionar para un convertidor de CDC
ya que nosotros podríamos transferir la energía de paneles solares, de generadores eólicos o de baterías y la podemos transferir hacia una carga. Ya como les mencionaba, puede ser una carga lineal o no lineal. En este caso, podríamos decir que nosotros podemos seleccionar cuál es la fuente, perdón, cuál es la fuente que va a ser nuestra entrada, ya sea los paneles fotovoltaicos, la batería, etcétera. Si nosotros nos enfocamos en este tipo de tecnologías, también podemos encontrar lo que son los convertidores DCS bidireccionales. Los convertidores bidireccionales se están aplicando actualmente en lo que son los automóviles eléctricos de una forma muy interesante. Eh, a esta forma se le conoce como sistema de integración vehículo-red. Vamos a suponer que nosotros tenemos un vehículo eléctrico que, pues, obviamente funciona a base de baterías. Entonces, durante nuestra mañana llegamos al instituto, conectamos el vehículo a la carga y lo dejamos almacenando energía para nuestras baterías. Regresamos a nuestra casa. En lugar de nosotros dejar el automóvil ahí apagado y ponernos a hacer nuestras cosas en nuestros hogares, podemos conectar nuestro automóvil a la red de nuestra casa y utilizar la energía de las baterías en ese transcurso que nosotros estamos trabajando en nuestro hogar. Y de esa forma podemos reducir lo que es la demanda que existe, la energía de demanda que existe durante las horas pico, que puede ser entre 2 de la tarde a 6 de la tarde. Una vez en la noche podemos de nuevo conectar nuestro automóvil a la red para volverlo a cargar y así estar funcionando todos los días. Es decir, que en los sistemas de integración vehículo-red lo que proponen es que el vehículo no sea únicamente una carga, sino que también sea una fuente de energía y con eso pues reducir lo que es el pico de la demanda. Para eso, pues, se utilizan los convertidores bidireccionales. Pero antes de hablar de los convertidores bidireccionales, vamos a hablar de los tipos de convertidores que existen. En este caso, nosotros hemos conocido generalmente en la electrónica lo que son esos tres convertidores: el buck, el bus y el cup. El buck básicamente se refiere a reducir una energía de DC a otra de DC. El bus se refiere a elevar un nivel de energía de corriente continua a otro nivel hacia la carga. Todo esto se hace mediante una conmutación de un interruptor y un control que se hace mediante un inductor y un capacitor. Existe también la combinación de estos dos, que es el CUC, pero una de las características o eh, cosas en común que tienen estos es que todos ellos comparten su referencia, es decir, tienen una tierra compartida. Esto lo hace que se clasifiquen en los convertidores que son no aislados, pero existen otro tipo de convertidores que son aislados, como el flyback y el forward. Estos convertidores lo que hacen es, mediante un aislamiento galvánico, separar las referencias de alto voltaje con bajo voltaje, como se puede observar en esta imagen. Mediante un transformador, nosotros podemos separar lo que es el voltaje de entrada con respecto al voltaje de salida y de esta forma podemos ahora sí que proteger o tener un sistema más seguro. Una de las topologías que utiliza este tipo de ideas o que está clasificado como un convertidor no aislado es el convertidor de puente activo. Un convertidor de puente activo doble o un convertidor de puente activo se le refiere, más bien, un convertidor de puente activo se refiere a un convertidor que utiliza cuatro interruptores para realizar una rectificación o una inversión. Un convertidor de puente activo doble es aquel que utiliza dos puentes activos dobles, como se muestra en esta imagen. Del lado izquierdo del transformador es un puente activo y del lado derecho del transformador es otro puente activo, es decir, aquí tenemos dos puentes activos. Si nosotros seguimos el flujo de la corriente, cuando tenemos los interruptores Q11 y Q14 encendidos y los otros dos apagados en la rama de la izquierda, podemos seguir que la corriente entra por el positivo, en este caso que está ahí en la imagen, y sale por el negativo. Es decir, que tendríamos en ese punto de medición, donde está el positivo y el negativo, perdón, tendríamos el voltaje positivo de la fuente. Si seguimos la corriente, cuando el
interruptor Q13 y Q12 está encendido y los otros están apagados, vamos a observar que la corriente ahora entra por el negativo y sale por el positivo. Entonces, quiere decir que tendríamos el valor negativo de la fuente. Es decir, que si nosotros tenemos una fuente de 80 volts, tendríamos en un ciclo, cuando está encendido Q11 y Q14, el valor positivo de la fuente, y en el otro ciclo, cuando se enciende Q13 y Q12, el valor negativo de la fuente, y de esta forma nosotros tendríamos una señal cuadrada. Ahora, cuando yo les mencionaba que podemos tener corriente alterna pero de alta frecuencia, me refería a que con un boost de DC podemos nosotros switchar interruptores a alta frecuencia, es decir, a órdenes de kilohertz, en este caso 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos, hasta 100 kilos, y tener una señal positiva de la fuente y negativa de la fuente de, por ejemplo, 10 kilohertz. De esta forma, nosotros tendríamos una señal muy parecida a la que está en color rojo y en color azul. Bueno, como aquí son dos puentes activos, eso se hace de igual manera para la rama que está del lado derecho del transformador. Sin embargo, la topología, o más bien la operación del puente activo doble es que en un lado, el lado izquierdo, donde supuestamente está la entrada, porque les comentaba que era bidireccional, debemos de fijar el valor, la señal que se está utilizando. Y del lado derecho, lo que hace este tipo de topologías es desfasar la señal con respecto a la anterior, es decir, con respecto a la de entrada. Entonces, en la imagen de color, en la imagen donde se ven las señales cuadradas, tenemos una que es en rojo y una que es en azul. Si se fijan, una está desfasada con respecto a otra. Entonces, si nos vamos al circuito que está, al circuito que está de este lado, podemos observar que si nosotros ponemos una señal cuadrada acá, tendríamos exactamente toda esta rama de aquí. Es decir, que podemos resumir todo ese puente activo en una señal cuadrada que genera el valor positivo de la fuente y el valor negativo de la fuente. Y del lado derecho también tendríamos otra señal cuadrada. Y aquí nosotros podemos decir que esto le pertenece a lo que viene siendo el transformador de alta frecuencia. Si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff para este tipo de circuitos, o más bien para este circuito, tendríamos las siguientes ecuaciones, donde al final tendríamos que la diferencia que existe de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual al valor del voltaje en la fuente AB menos el valor de voltaje en la fuente BCD, en este caso donde N significa el incremento o la reducción con respecto a la relación del número de vueltas que existe entre el transformador y todo ese entre el valor de la inductancia. Esa inductancia se le conoce como inductancia de fuga. Bueno, si nosotros aplicamos esto del voltaje AB, en este caso aquí, voltaje AB menos el voltaje en CD, tendríamos un valor resultante positivo porque BA sigue siendo mucho mayor que BCD porque en este caso N es un valor que reduce la señal de salida. Entonces, si hacemos esto, tendríamos un valor positivo y lo tendremos que dividir entre el valor de la inductancia y tendríamos una pendiente, en este caso positiva, que va de este punto negativo a este punto positivo. En este caso, para este extremo, nosotros tendríamos un valor AB menos BCD. Sigue siendo positivo, pero es más pequeño. Por lo tanto, la pendiente que existe en este punto es más pequeña con respecto al otro. Después, la señal BA es negativa, le restamos esta que es positiva, pues tendríamos un valor negativo y tendríamos la corriente que va hacia abajo, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si nosotros no desfasamos la señal? Es decir, que la ponemos exactamente una con respecto a otra, pues tendríamos la diferencia de AB con respecto al otro y al final tendríamos una señal resultante que va a ser distinta a esa. ¿Qué pasa si nosotros desfasamos esta señal los 90 grados? Cuando desfasamos la señal en 90 grados, la diferencia que existe entre ellos dos hace que la corriente sea tenga una forma triangular, es decir, que vaya así y reduzca, vaya así y luego reduzca. Entonces, por esa razón, nosotros estamos acotando a nuestra operación que que solamente podemos desfasar nuestra señal hasta 90 grados. Es decir, que no es que nosotros podamos seguir desfasando esta señal para modificar la corriente,
sino que nos limitamos a que nada más se puede desfasar hasta 90 grados. Ok, si nosotros hablamos de este tipo de convertidor, el convertidor de puente activo, podemos hablar de las aplicaciones que existen tanto en vehículos eléctricos. Si nosotros utilizamos el convertidor de puente activo, podemos utilizar este tipo de aplicaciones donde son bidireccionales, es decir, que la batería puede funcionar hacia lo que es la carga y que en este caso la carga puede almacenar energía en las baterías. Si nosotros no utilizáramos otro tipo de tecnología, pues podemos enfocarnos únicamente en lo que es el puente activo y tendríamos que poner uno, dos, tres. Es decir, tendríamos que poner tres convertidores de CS en este tipo de aplicaciones para poder tener en general lo que es el funcionamiento de acá de la imagen. Sin embargo, existen otro tipo de tecnologías, o más bien variantes del puente activo, donde se agregan únicamente más puentes activos. Lo que hace esto es mejorar un poquito la eficiencia. Es decir, que ya no tendríamos un puente activo aquí, un puente activo acá y otro puente activo acá, sino que tendríamos un solo puente activo, pero con tres entradas y una salida. O puede ser una entrada y tres salidas. En este caso, les voy a presentar el proyecto que estoy trabajando, que se llama puente activo triple o triple puente activo. Se le conoce triple puente activo, pues utiliza de nuevo cuenta uno, dos y tres puentes. La tarea de este es que gracias a un transformador que tiene tres devanados, es decir, un devanado primario en este caso y dos secundarios, y le repito, esto no tiene entradas ni salidas, pues es bidireccional, podríamos decir que esto también funciona como una salida, pero vamos a tomarlo así idealmente. En el puente de entrada, nosotros tendríamos cuatro interruptores, que en este caso son interruptores de carburo de silicio, y en los puentes de salida también tendríamos los mismos interruptores de carburo de silicio. Tendríamos en la parte central un enlace de alta frecuencia o un transformador de alta frecuencia, y con eso nosotros podríamos transferir energía de B1 hacia B2 o de B1 hacia B3. Bueno, ¿qué tiene de novedoso esto? Que yo puedo hacer que B1 le transfiera a B2, pero que también B3 le transfiera a B2. O que B2 y B3 se unan y le transfieran a B1, o simplemente B3 le transfiera a B1. Es decir, que aquí hay diferentes casos de estudio. Uno de ellos puede ser B1 y B2 y B3 como carga. O sea, B1 como fuente, B2 y B3 como carga. Otro puede ser B1 y B3 como fuente y B2 como carga. B1 como fuente, B2 como fuente y B3 como carga, etcétera, ¿no? Entonces, el puente activo doble lo que hace es, digo, triple, perdón, lo que hace es transferir energía en cada uno de los puertos que tiene. En este caso, son tres puertos. Nosotros estamos trabajando con lo que es interruptores de carburo de silicio porque responden muy bien a lo que es la alta frecuencia y también tienen algunos requerimientos de alto voltaje. Es decir, que estos MOSFET de carburo de silicio responden hasta voltajes en drain source de 1200 volts, es decir, son voltajes muy altos. Si nosotros tuviéramos aplicaciones donde nuestra entrada ya no fueran 1200 volts, sino fueran, no sé, 8000 volts, pues lo que se tendría que hacer es trabajar esto como pequeños módulos, es decir, poner uno con respecto a otro y así incrementar lo que es el valor de la fuente de entrada. Y ya no tener nada más 1200 volts, sino poder alcanzar los 2400, etcétera. Bueno, en este caso nosotros trabajamos con lo que son los carburos, los transformadores los transistores de carburo de silicio para hacer la conmutación de los puentes activos. Y nosotros estamos trabajando actualmente con un enlace de alta frecuencia mediante un núcleo toroidal. Nosotros trabajamos con ese núcleo toroidal porque tiene algunas ventajas debido a su geometría, es decir, que el flujo se mantiene mayormente estable dentro de este tipo de geometría. También, pues quiero agregar que este transformador fue donado por una empresa, al igual que el devanado con el que trabajamos. Eh, Algunas de las características de operación que tiene ese transformador es que pues tiene una potencia nominal de 1.5 kilowatts, tiene unos voltajes de entrada de 120 volts en cada uno de sus puertos disponibles. El número de vuelta del transformador es igual, es decir, que la relación de salida es prácticamente la misma y lo estamos trabajando a 100 kilohertz. Nosotros optamos por trabajar con este tipo
de frecuencia, o más bien con esta frecuencia de operación, porque una de las características que existe cuando nosotros tenemos resistencias muy bajas, en este caso impedancias muy bajas, es que si manejamos voltajes muy pequeños, la corriente tendría que ser muy grande para alcanzar la potencia que deseamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí 120 en cada uno de los puertos, pues tendríamos valores de corrientes de arriba de 10 amperes. Bueno, si nosotros incrementamos la frecuencia, lo que hacemos es disminuir un poco lo que viene siendo los picos de corriente que existen en el transformador y por esa razón optamos por trabajar en 100 kHz. Los valores de la inductancia de fuga que nos dieron en este transformador es de 13 micros, 9.7 microhenrios y 10 microhenrios. Y cabe señalar que nosotros para hacer el devanado utilizamos lo que son alambres de Leeds. Estos alambres tienen características que nos permiten trabajar. Es como si tuviéramos un alambre par trenzado, es decir, podemos hacernos un poquito inmune a lo que es el ruido, disminuir algunos fenómenos como son el efecto de piel o algunas corrientes parásitas que existen dentro de esto. Y por esa razón se utiliza, y más cuando trabajamos en alta frecuencia. Eh, para el diseño del convertidor triple puente activo, nosotros nos enfocamos en tres partes. Aquí nosotros colocamos lo que es una resistencia de medición. Es una resistencia que nos va a indicar cuánta corriente hay en el puente activo y cuánto es el voltaje que vamos a censar, pues lo vamos a poner acá en paralelo, ¿no? En amarillo nosotros mostramos lo que es el bus de DC, donde pues se puede observar que tenemos eh, una característica de operación que puede alcanzar más o menos aproximadamente los 90 volts de entrada, es decir, que este convertidor está hecho para recibir no más de 800 volts en cada uno de sus puertos. Y acá en color naranja tenemos lo que es el puente activo, donde tenemos nuestros interruptores de carburo de silicio. Bueno, para poder controlar los interruptores de carburo de silicio, pues se utiliza específicamente lo que es un controlador para ese tipo de aplicaciones. En este caso utilizamos este controlador que lo que nos asegura es que nosotros tenemos una señal de entrada PWM que la mandamos de un microcontrolador y tenemos a la salida señales que van a hacer que se activen cada uno de los interruptores. En este caso, la característica principal y algo que se le puede agregar es que tiene algo que se denomina tiempo muerto, es decir, que ese tipo de controlador de este dispositivo nos fuerza a que a la salida no haya un traslape entre las señales A y B, lo que nos asegura que no se van a encender al mismo tiempo las dos, es decir, que vamos a poder controlar una y vamos a poder controlar otra separada o independiente de la que sigue. Y cada uno de estos se hace para para una pierna, es decir, que nada más tenemos el control para esta parte y tendríamos que agregar otro para esta parte. Y pues al final nosotros diseñamos lo que es bueno, el convertidor con ese tipo de... Aquí tenemos unas fuentes aisladas que activan cada uno de los interruptores mediante dos controladores, que como les decía, uno es para una pierna y el otro es para la otra pierna. Acá tenemos lo que es el bus de DC y en esta parte tenemos lo que es nuestra resistencia de medición. Eh, bueno, hablando de lo que es el diseño, pues también nos vamos a meter un poquito en lo que es cómo se controla este dispositivo. Básicamente nosotros tenemos una señal de entrada, en este caso estamos controlando voltajes, idealmente controlamos lo que es potencia, pero de momento estamos controlando voltaje. Entonces medimos lo que es el voltaje de salida, hacemos una diferencia entre la entrada con la salida y tenemos lo que es un error de control. El error de control lo que nos va a hacer es que dentro de un controlador PI vamos a definir qué tanto vamos a desfasar la señal con respecto a la otra, dependiendo de las características que requiere la planta. Nosotros aseguramos que no haya un error utilizando un control adaptivo. ¿Qué significa esto? Que utilizamos la matriz de espacio de estado o el modelo en espacio de estados, que es esta que está acá, para asegurarnos de que la señal sea comparada con un valor o un modelo matemático y lo que se está leyendo realmente. Entonces, de igual forma, se lee lo que se tiene en la salida, se hace una diferencia entre ahora sí que la matriz o el control en espacio de estados
se mete a un algoritmo de control adaptivo donde nos asegura que podemos modificar los controladores en caso de ser necesario para eliminar el error que existe dentro de la señal. Y de esta forma nosotros generamos lo que son las señales que van hacia un microcontrolador que a su vez las envía a lo que son los puentes activos, en este caso a los interruptores, perdón. Nosotros generamos todo esto utilizando Simulink mediante pues el algoritmo que les mencionaba y las entradas de desfase para un, un puerto de entrada y para otro puerto de entrada, o en este caso un puerto de salida, como quiera ver, ¿no? Les repito, la idea principal es que nosotros podamos transferir energía en cualquiera uno de los puertos. Para este caso, nosotros tenemos idealmente que la potencia que se puede transferir de 1 a 2 es la que existe en este sentido, de, de en este punto hacia 3 y de este punto hacia 2. Es decir, que la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2 más la potencia 3. Es decir, que si nosotros estamos trabajando en querer transferir hacia uno, tendríamos que sumar las dos potencias. En este caso, cada uno de las potencias se refiere a lo siguiente, es decir, la potencia 2 va a ser exactamente igual a el valor del interruptor, digo, del número de vueltas que existe en el transformador por la fuente que hay entre los dos valores que se quieren transferir. En este caso, como es a la potencia 2 desde la potencia 1, entonces va a ser V1 por V2. El ángulo de desfase de la potencia 2 por pi menos el ángulo de desfase de la potencia 2 entre la impedancia que existe, que en este caso es el valor de la inductancia que existe en L2 y la frecuencia en angular de este, ¿no? Bueno, y de igual forma para P3, donde tenemos esta otra señal, y de esta forma nosotros tenemos lo que es el valor de la potencia 1. Es decir, que lo que hace el control es modificar este parámetro que está aquí, que es phi 2 con respecto a B1 y phi 3 con respecto a B1 para el caso de P3. Nosotros tenemos aquí algunos resultados que presentamos donde englobamos todas las potencias que se pueden obtener si nosotros desfasamos la señal de 5 a 90 grados. En este caso, típicamente se utiliza lo que es el 25 grados porque es donde se tiene la mayor eficiencia en este tipo de convertidores. Y 90 grados, como les mencionaba, es el valor donde la corriente es triangular y por lo tanto es donde se tiene la mayor potencia que puede dar el convertidor. En este caso, yo les mencionaba que para trabajar con bajos voltajes, es decir, con 120 volts, pues tendríamos corrientes muy elevadas. Para eliminar este tipo de problema, pues trabajamos con un inductor en serie para limitar un poquito lo que es la corriente y poder tener resultados no mayores a lo que nuestro dispositivo puede aguantar. Si nosotros trabajáramos con 800 volts de entrada, no hubiese ningún problema porque la potencia, digo, la corriente no sería tan alta. Pero en este caso tenemos ahora sí que ese problema y por lo tanto trabajamos con un inductor en serie. Les repito, para disminuir eso, ¿no? Si hago esto en simulación, sin agregar este inductor en serie, yo tendría una potencia máxima de 1880 watts para el caso 1. El caso 1 me refiero cuando B1 es una entrada y B2 y B3 son cargas. Entonces, la potencia máxima del convertidor con las especificaciones y las características que ya mencioné sería de 1.8 kilowatts, pero tenía una eficiencia de 82%. En el caso donde se tendría típicamente la mayor eficiencia, que les repito, se supone que es a 25, tendríamos una eficiencia de 93%, pero una potencia muy baja de 623. Cuando nosotros agregamos el inductor en serie, pues las pérdidas que provoca el tener una corriente tan alta se disminuyen y por lo tanto la eficiencia incrementa. En este caso, para tener la mayor potencia, nosotros tenemos ahora 1.1 kilowatt, pero una eficiencia cercana al 90%, es decir, perdemos la potencia nominal, pero ganamos lo que es eficiencia. Les repito, aquí agregamos un inductor en serie para limitar lo que es la corriente. En este caso podemos observar que en color azul se tiene cuando no existe un inductor que limita la corriente y en este es naranja tenemos cuando se limita la corriente. Entonces la eficiencia para color naranja se tiene arriba del 90% y cuando tenemos supuestamente la mayor eficiencia que es el 25 grados de desfase,
de igual forma se tiene una mayor eficiencia. Sin embargo, en la potencia, pues aquí sí se ve cómo se pierde mucha potencia con respecto a la original. En este caso, cuando llegamos al máximo de potencia, pues se puede observar que de prácticamente 1.5 kilowatts a casi los 1000 watts se pierde todo esto de potencia. Sin embargo, como les repito, pues eso se ve reflejado en lo que es la eficiencia del convertidor. Es decir, que tenemos mayor potencia, pero tenemos una eficiencia ahora sí que deficiente. Para el caso 2 donde ahora nosotros agregamos que B2 sea una carga y B3 y B1 sean una fuente, se puede observar más claramente la transferencia de energía tiene una deficiencia muy alta. Es decir, que como las corrientes están siendo muy grandes, la eficiencia o más bien las pérdidas están incrementando a este convertidor y la eficiencia está siendo muy pequeña. Es decir, que si no tenemos inductores en serie en este transformador, tenemos una eficiencia máxima de 74% cuando es el 25 grados de desfase. Sin embargo, al limitar la corriente que provoca las pérdidas por el diseño ahora sí que del transformador, nosotros podemos incrementar la eficiencia hasta arriba del 90% y seguir con una eficiencia decente. Si nosotros vemos esto en lo que es la potencia de salida para el caso 2, podemos ver que no hay mucha diferencia con respecto al caso 1. Es decir, que el tener ahora sí que un buen diseño del transformador nos provocaría tener unos resultados deseables cuando se tiene corrientes pequeñas. Por ejemplo, la potencia máxima que se tiene para este tipo de aplicaciones cuando es dos fuentes y una carga es de 1200 watts. Y en este caso, cuando teníamos solamente una fuente y dos cargas, pues es menor a 1000. Es decir, que podríamos incrementar la potencia si nosotros tenemos otra fuente que ayude a la carga a ser, que ayude a la carga a recibir esa energía, ¿no? Bueno, esto se va a ver en la siguiente imagen. Aquí en esta imagen se presenta cómo es el comportamiento del voltaje B1 cuando el voltaje B3 es añadido, es decir, cómo se comporta B1 cuando nosotros agregamos una nueva fuente de voltaje al convertidor y tenemos la misma carga que es R2. En este caso se puede observar que B1 es la que tiene la mayor transferencia de energía hasta que llega a este punto, que es cercano al desfase de 25 grados. En este punto donde están los 25 grados, el que empieza a suministrar más energía es B3 con respecto a B1. Entonces B1 deja de tener toda esa labor de suministrar la energía hacia la carga y comparte con B3 la energía que van a transferir hacia R2 y por lo tanto pues se reduce un 20% en comparación a lo que sería normalmente si se utiliza un DAP en lugar de un TAP. Es decir, que para concluir eso, podríamos decir que el agregar un puerto más a un DAP nos beneficia alrededor del entre el 20 y el 30% de energía. Bueno, si esto lo vemos con respecto a la potencia de salida, pues se puede apreciar que en potencias bajas, donde, les repito, es idealmente trabajar porque es donde hay mayor eficiencia, el agregar un puente más, es decir, que B3 funcione como una fuente y no como una carga, incrementa un poco lo que es la potencia, es decir, no llega al 100% pero la incrementa. Sin embargo, cuando llega a su potencia máxima, que es alrededor de los 90 grados, ya esta se incrementa más o menos al 25%, es decir, que con un excelente diseño, que es ahora sí que tener un transformador de alta frecuencia que funcione perfectamente, podemos trabajar con un convertidor de puente triple activo que va a incrementar, va a asegurarnos que el incremento de la potencia con respecto a un puente activo doble sea mayor al 25% que puede dar ese puente activo doble. Bueno. Ya para concluir, pues aquí les presento lo que es el proyecto que tenemos, donde tenemos el enlace magnético de alta frecuencia, lo que es la entrada B1, las otras dos entradas B2 y B3,
y el controlador con el que estamos trabajando este circuito. Y para concluir, pues podemos decir que el convertidor triple a puente activo tiene una alta eficiencia. Les repito, está alrededor de mayores a 90%. Tiene un amplio rango de voltaje y de potencia. Tiene una buena flexibilidad y un control, pues ahora sí que un poco avanzado. Podemos reducir algunos componentes en comparación con otras tecnologías y utiliza algunas técnicas de modulación que pues son un poco eh, fáciles de aplicar, pero difíciles de comprender. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias al maestro Francisco por tan interesante charla. Les recuerdo que estamos en vivo en Facebook. Por lo tanto, si tienen alguna pregunta o comentario que hacer, lo pueden hacer en este momento. Caso contrario, si el video queda grabado y si lo ven posteriormente, pues igual pueden dejar alguna pregunta o comentario y nosotros trataremos de darle respuesta. Por el momento, Francisco, has enfatizado bastante sobre la importancia que tiene el puente activo en un transformador electrónico. Ujú. Eh, ¿Cuáles crees que en este momento son los retos más fuertes en el diseño e implementación de este puente activo? Básicamente, todo el diseño de los puentes activos se basa en un buen diseño de un transformador de alta frecuencia. Si el transformador de alta frecuencia no tiene las inductancias requeridas para la potencia requerida, independientemente de que tenga los mejores componentes, le pongas carburo de silicio, pongas transistores normales, no va a funcionar, porque la transferencia al final de cuentas la viene haciendo el transformador. Si tenemos un buen control, pero tenemos un transformador que no responde a las características iniciales, es decir, que yo idealmente estoy diciendo que es de 1 kilowatt, pero a lo mejor no tengo una fórmula que me diga, sí, ¿sabes qué? Es para 1 kilowatt. Entonces, si yo digo idealmente es para 1 kilowatt, así le meta lo que yo quiera meterle de entrada, no lo voy a poder lograr si no tengo un buen eh, transformador, pues. Así que Correctísimo. Sí, bueno, abundando un poco en esto, pues ya nos enfatizas la importancia del diseño de ese transformador. ¿Podrías comentar un par de aspectos que son importantes a tomar en cuenta en la construcción y diseño de ese transformador? Es decir, ¿qué tipo de transformador se utiliza ahí? ¿De qué materiales? ¿Por qué la importancia de utilizar este alambre leads que ajá, llamas, sí. etcétera? Sí, de hecho, olvidé una última presentación, una última diapositiva donde tengo unos proyectos que estoy trabajando acá. Yo aquí estoy trabajando con lo que es el cálculo de las pérdidas que existen en el núcleo toroidal. Voy a hacer una comparación de ese núcleo toroidal con otro núcleo. Actualmente estoy enfocado en el toroidal porque las aplicaciones que tiene el hacer un transformador de alta frecuencia con un núcleo toroidal se ajustan más a lo que yo quiero, es decir, eh, principalmente por la geometría. Se dice que por la geometría que tiene este núcleo, las pérdidas se reducen. Al tener el núcleo de este tamaño, yo puedo hacer que mi transformador funcione para potencias, yo creo que arriba de los 2 kilowatts, pero me perjudica para potencias menores de 1 kilowatt, porque calculando el número de vueltas que se necesita, pues para este tipo de proyectos donde hay 120 volts de entrada, necesito un número de vueltas menor a 5, pero también necesito que el transformador quede completamente devanado, es decir, no puedo devanar solamente una parte porque voy a tener muchas pérdidas. Entonces, actualmente estoy trabajando en este tipo de proyectos que es para calcular las pérdidas que existen en mi núcleo, modificar ya sea si el voltaje de entrada o el número de vueltas. También estoy trabajando en lo que es el cálculo de las pérdidas que existe cuando se le agrega el alambre Leeds. Es decir, la primera es únicamente el núcleo, sin ningún tipo de devanado. La segunda ya es con el alambre Leeds. Y respondiendo pues, a la pregunta, estos dos son sumamente importantes porque se trabaja en alta frecuencia.
cuando nosotros trabajamos en alta frecuencia necesitamos tener núcleos de alta permeabilidad, en este caso como el que estoy utilizando tiene 2200 de permeabilidad. Y también necesitamos ese tipo de alambres porque al ser un par trenzado nos limita las pérdidas que pueden existir. Entonces, principalmente estos dos proyectos me van a servir mucho para ahora sí que darle fin a lo que es el proyecto este. Muy bien. Un par de cosas más. En la diapositiva 25 haces un énfasis que pues lo deja a uno un poco descorazonado porque hablaste por ahí en algún momento de unas corrientes altísimas y esto considerando incluso menciona 120 volts. Sí, Entonces eso puede ser desanimar a cualquiera porque si piensas en corrientes altísimas con 120 volts, entonces ¿qué puedes esperar en un transformador de distribución ajá. de 3800 volts? ¿Qué Sí, puedes comentar respecto a eso? ese es el problema que le menciono, pues. Yo tengo, ahora sí que las inductancias de fugas que tengo para este proyecto no son para 120. Yo necesito, si me quedo en 120 volts, el devanado necesitaría ser distinto. Necesitaría alcanzar corrientes de fuga de alrededor de 200 microhenrios, no menores. Menores son para altos voltajes. Si son más grandes, me sirven para bajos voltajes. Entonces, al igual que lo que es la red de, de transmisión, pues si tiene una impedancia muy pequeña y un voltaje muy chico, la corriente va a ser muy grande. Entonces, es exactamente la misma analogía. Si yo tengo 120 volts de entrada, pero mi transformador está diseñado para que alcance potencias mayores a los 1000 watts, entonces necesito corrientes muy altas. Pero si me voy a quedar en 120, lo mejor es cambiar ese diseño y tener unas impedancias más altas para que, pues ahora sí que me dé la potencia máxima que puedo alcanzar, que yo creo que son 600 watts para 120 volts de entrada. Ok, bueno, pues sin el afán de entrar en una polémica. Entonces, ¿qué puede uno esperar si de un transformador como este tiene una aplicación realmente en una red de distribución? Sí, nosotros podemos conectar cualquier tipo de dispositivo eh, de medio voltaje hacia bajo voltaje, es decir, de 5000 watts, de 5000 volts para abajo, pero tendríamos que modificar primero los módulos, es decir, trabajar en módulos, no trabajar como un solo, así como tengo acá, pues, una sola tarjeta, sino trabajar tarjetas en módulos. Después, este transformador sí se puede quedar tal y como está, es decir, este transformador aguanta digo, potencias de 2.5 kilowatts con este diseño. De hecho, este es el toroidal más grande que hay para ese tipo de aplicaciones. Idealmente, como les digo, está diseñado para trabajar con voltajes más altos, pero yo estoy limitado pues a trabajar con el voltaje de red, entonces este diseño no me sirve por lo mismo. Pero si yo me voy afuera de lo que es laboratorio, trabajaría sin problema porque ya no tendría esos picos de corriente. Por ejemplo, si trabajo 800 volt, que es el límite de mis circuitos nada más, porque no están en módulo, tendría corrientes de 2 amperes. Es decir, ya no son corrientes tan grandes. No habría tantas pérdidas. No sé si me estoy explicando. Correcto, sí, sí. Lo que pasa es que, como digo, quedó la impresión en esa exposición de la lámina 25, Ujú. pues que uno nunca iba a poder hacer una cosa más grande, ¿no? No, sí se puede. Sin embargo, mi dispositivo está limitado, pues, en este momento. Correcto, muy bien. Pues Francisco, ya nada más para terminar, porque el tiempo se nos ha ido gratamente. ¿Qué podrías comentar sobre el futuro de este transformador electrónico en general? Bueno, en general, el transformador electrónico, yo creo que va a tener muchas aplicaciones por lo mismo de que, por ejemplo, lo que acaba de suceder ahorita con la red, que casi colapsa.
podríamos tener dispositivos de emergencia que automáticamente funcionen, es decir, de forma inteligente. Entonces, otra de las ventajas que también tiene es de que nosotros podemos controlar cuándo sí, cuándo no y hacia dónde puede ir. Entonces, eso lo vuelve un dispositivo inteligente y pues todo está yendo hacia allá, ¿no? Hacia ahora sí que tener eh, cosas de emergencia para resolver problemas que sucedan al instante. Y en cuanto al convertidor, así específicamente, pues en automóviles eléctricos ahorita ya tiene, ahora sí que sus primeros pasos y yo siento que va a haber mucho, mucho enfoque en eso. Correctísimo, Francisco. Pues muchísimas gracias por la presentación. Ha sido realmente muy interesante, tema pues muy actual. Te agradecemos muchísimo la presentación y pues no olviden toda la audiencia que las charlas quedan grabadas en la dirección de Facebook de la Unidad Guadalajara en Sinvestav. Ahí quedan grabadas, pueden ustedes consultarlas en el momento que gusten y por supuesto hacerla llegar a sus colegas, a sus amigos para que también puedan visualizarlas y algún pregunta o comentario que dejen ustedes ahí, pues vamos a tener la delicadeza de consultarlas y tratar de responderlas si está en nuestras manos. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento al maestro Francisco Arizaga Ayala por esta importante charla y pues estaremos en contacto en las siguientes semanas con otras actividades de este tipo, con otros colegas. Y también, pues antes de despedirme, agradecer también mucho al el maestro Rogelio Muñoz por la transmisión de este evento. Muchísimas gracias a todos y estamos en comunicación. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Doc. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.